Portafolio TV. Bienvenidos, aquí estamos de nuevo. Esto es Portafolio TV, los hechos económicos más importantes de Colombia y del mundo en el canal El Tiempo. Hoy les contaremos caída del empleo en la industria colombiana, cuáles son los alcances de la nueva ley de Habeas Data y los transportadores de carga presentarán plan de emergencia. Esto y mucho más en nuestra emisión de hoy en Portafolio TV. Economía. El primer bimestre de este año, la industria colombiana continúa en recesión y los efectos ya se sienten en el empleo. Los detalles con Luisa Gómez. Efectivamente, la debilidad en la actividad manufacturera del país provocó una disminución del 2% en el personal ocupado, principalmente en los trabajadores temporales. Según el DANE, el retroceso en 25 de los 43 sectores de la industria se ha visto reflejado en una baja en la cantidad de personal ocupado. Los empleados permanentes bajaron 0,4%, mientras que en los temporales la reducción fue más pronunciada, de 3,8%. Si se ve desde otro punto de vista, las fábricas redujeron en 3,1% su planta de obreros, mientras que los empleados aumentaron 0,9%. Las cifras ya venían siendo advertidas por la entidad estadística, que en su más reciente informe sobre el mercado laboral señaló que de diciembre a febrero se perdieron 158.000 empleos en la industria. Esta situación contrasta con lo que ocurrió en el 2012, cuando, en medio del enfriamiento de la producción, el mercado laboral no se vio afectado. Coyuntura. Los transportadores de carga por carretera le propusieron al Ministerio de Transporte un plan de choque para contrarrestar el bajo costo de los fletes y la sobreoferta de camiones que, en opinión de los gremios, tiene en jaque al sector. Cristian Pardo tiene la historia. El documento propone fijar la vida útil de los camiones, revisar los fletes, también el proceso que tarda la desintegración vehicular, pero quizás lo más importante es la creación del Fondo de Promoción de Transporte de Carga, la entidad que se encargará de la chatarrización. Según Jaime Sorzano, presidente ejecutivo de Colfecar, hay 1,2 billones de pesos para la desintegración de camiones viejos, pero la ejecución es ampliamente deficitaria, cercana a los 290.000 millones de pesos, es decir, tan solo el 24%. Con los recursos que ha puesto el Ministerio de Hacienda, podrían desintegrarse unos 23.000 vehículos. Jaime Herrera Murillo, presidente de Acecarga, asegura que desde la apertura de las nuevas postulaciones de camiones viejos para desintegración en noviembre pasado, se han presentado tan solo 2.424 automotores, de los cuales 1.962 son para reconocimiento económico sin reposición. En cuanto a los fletes, la Asociación de Transportadores de Carga ATC denuncia que los generadores de carga han bajado drásticamente los fletes, aprovechando la sobreoferta de camiones. Los gremios solicitaron también a la Superintendencia de Transporte tomar las medidas necesarias para acabar con la informalidad. Recientemente la entidad sometió a control a 7 empresas por desorden administrativo. Entorno país. De la necesidad de reestructuración de las corporaciones autónomas regionales se viene hablando desde hace 2 años, después de la emergencia invernal del 2010, en la que quedó al descubierto que estas entidades no estaban cumpliendo con sus funciones. ¿Qué pasó con ese proyecto? Marta Morales nos lo cuenta. El invierno volvió y cogió de nuevo a las regiones sin la prometida reestructuración de las corporaciones autónomas, que son las entidades encargadas de adelantar tareas para mitigar los riesgos de inundación y de otros desastres naturales. La alerta empieza a cundir porque el proceso se anunció hace 2 años y ahora el Congreso de la República ha dicho que el proyecto de ley que busca reformar a las CARS no sería tramitado este semestre. En consecuencia, en los entes territoriales se sigue ejerciendo la autoridad ambiental, pero en medio de las mismas deficiencias por las que fueron señaladas en la pasada ola invernal las 33 corporaciones ambientales. El Centro de Estudios Económicos ANIF señala que por la falta de previsión de las CAR, el país puede estar requiriendo un gasto público de 15 billones de pesos hasta el 2014. Lo cierto es que estas entidades requieren pronto un revolcón y no parece haber luces para que se acelere el proceso, porque la misma Corte Constitucional ha emitido varios fallos que obligan a consultar a las comunidades antes de construir cualquier reglamentación. Con esta indicación, el proyecto de reestructuración de las CAR tendrá que pasar primero un largo camino antes de llegar al Congreso. Entrevistas. El pasado 19 de abril entró en vigencia
la Ley 1581 o Régimen General de Protección de Datos, con los cuales las personas podrán defenderse sobre los eventuales abusos que puedan cometer las empresas por el mal uso de su información. Para ampliarnos y darnos a conocer los alcances de esta norma, hemos invitado al superintendente delegado para la protección de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor José Alejandro Bermúdez. Bienvenido. Muchas gracias. Señor Bermúdez, ¿cuál es el alcance que tiene esta norma que entró en vigencia el pasado 19 de abril? A ver, el nuevo régimen general de protección de datos personales tiene como objeto permitirle a los ciudadanos ejercer de forma adecuada su derecho fundamental de habeas data. El derecho a habeas data es un derecho fundamental que viene recogido desde la Constitución de 1991 y es el derecho que tiene toda persona a poder acceder a su información personal, corregir su información personal, modificar su información personal o eliminar su información personal de las bases de datos que tengan este tipo de información. Es realmente un mecanismo que le permite a los ciudadanos ejercer aquello que se ha llamado el poder de la autodeterminación informática. Es poder tener el control de la información que damos como ciudadanos y que se recoge en bases de datos con diferentes propósitos. Esta norma es distinta a la que entró a regir el año pasado relacionada con el tema de las bases de datos o del sector financiero en general. Sí, este es un régimen general de protección de datos personales. La ley 1581 del año 2012 es muchísimo más amplia, cubre muchos más aspectos, muchas más bases de datos a las que contenía la ley 1266 de 2008. Recordemos que esa ley, que es la ley que se conoce comúnmente como Ley de Habeas Data Financiero, que es una ley que sigue plenamente vigente y sobre la cual ejercemos conjuntamente la vigilancia en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Superintendencia Financiera, estaba restringida únicamente a regular la manera en que se ejercía el derecho de habeas data y la forma como se hacían los reportes de información a las centrales de riesgo, cuando esa información era información financiera y comercial que se utilizaba o se utiliza para hacer cálculo de análisis de riesgo crediticio de la posibilidad de que una persona entre o no entre en mora cuando se le otorga un crédito. La ley 1581-2012, que es este régimen general de protección de datos personales, tiene un objeto mucho más amplio y hace referencia al tratamiento de cualquier dato personal que se recoja en una base de datos. Los datos personales que se recojan en bases de datos que se usan para efectos de hacer telemarketing, las bases de datos que manejan las instituciones prestadoras de servicios de salud, el manejo de historias clínicas, el manejo de bases de datos de nómina, el manejo de bases de datos y programas de fidelización que recogen datos personales, todas van a ser objeto del cumplimiento de los deberes que establece esta nueva ley. Señor Bermúdez, ¿qué deben hacer las personas que sientan vulnerados sus derechos en el manejo de su información? La nueva ley, como sucedía con la anterior ley de habeas data financiero, prevé unos mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar, primero, directamente un reclamo ante la entidad que sienten que ha violado sus derechos. Para eso la ley establece un procedimiento especial. Si transcurridos 10 días, en el caso de las consultas, o 15 días, en el caso de los reclamos, esa entidad no le ha dado respuesta al ciudadano, o la respuesta está incompleta, o el ciudadano está insatisfecho con la respuesta, puede presentar un reclamo, una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Delegatura para la Protección de Datos Personales, y en la Delegatura vamos a estudiar esa reclamación del ciudadano, podremos abrir la correspondiente investigación y si vemos que hay lugar a ordenar la eliminación de la información, ordenar una corrección de los datos, podemos hacerlo. Con la entrada en vigencia de esta norma, los usuarios ya tienen mayores herramientas para defenderse de posibles abusos que puedan cometer las empresas en el manejo de su información. Entorno País. Como fue anunciado la semana anterior cuando se presentó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo PIPE, el fortalecimiento de la Policía Fiscal y Aduanera empezó a ser una realidad. ¿Cuáles son los primeros pasos? Se lo preguntamos a Juan Carlos Domínguez. Con nuevas herramientas para el control del contrabando como personal, nuevas tecnologías y recursos financieros, arrancó su labor el nuevo director de la Policía Fiscal y Aduanera, el coronel Gustavo Moreno, llamado por el presidente Santos como el zar anticontrabando.
El oficial diseñó un plan de 11 frentes de trabajo que van desde la prevención del delito hasta la conformación de nuevas dependencias que trabajen de la mano con otras entidades del Estado. Vale la pena destacar que en Colombia anualmente el lavado de dinero suma 10.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones son contrabando de todo tipo de bienes. De estos, arroz, textiles, licores, cigarrillos y prendas de vestir son los que más daño le hacen a la producción industrial de Colombia y por ende al empleo. Moreno tendrá a su favor nuevas tecnologías para la detección del delito y de las mafias que lo lideran, lo mismo que 30% más de personal a su cargo. Especiales. Escuchen muy bien, según el Nobel de Economía James Heckman, por cada dólar invertido en la primera infancia se produce un retorno del 10% anual al país. A propósito del mes del niño, les contamos cómo algunas empresas se han unido a este plan. Expertos internacionales como el Nobel de Economía James Heckman han destacado la importancia de invertir en la niñez como una manera de acortar la brecha social e incrementar la productividad en un país. Para describirlo, Heckman habla de que por cada dólar invertido en la primera infancia se produce un retorno del 10% anual al país. Esto quiere decir que países como Colombia, cuando hay programas dirigidos a la primera infancia, en los municipios, en las instituciones, estamos abonando el terreno para que estos ciudadanos, estos niños y niñas, tengan su presente que tienen que tener porque es hoy, pero también estén más fortalecidos en su carácter, estén más fortalecidos en sus habilidades cognitivas para cuando crecen después de los 6 años y cuando son adolescentes. Según expertos, seguirles el juego a los niños e incentivar desde las empresas privadas el desarrollo de los niños desde su gestación hasta los 5 años eleva en la nación la probabilidad de tener estilos de vida saludables y garantizar la competitividad de las naciones. Es por esto que los empresarios le apuestan cada vez más a programas sostenibles que generen un impacto a largo plazo. En Colombia la empresa privada ha entendido y viene entendiendo la importancia de invertir en la primera infancia. Ya hay proyectos en todo el país como los centros de desarrollo infantil que se están construyendo de la mano con el gobierno nacional, las ludotecas que lidera la Corporación Día de la Niñez, donde en cada municipio cada vez estamos llegando a poblaciones rurales más distantes. En Colombia hay 2 millones de niños en situación de vulnerabilidad. Los programas han llegado a 45.000 niños en toda Colombia y han sido una fórmula ganadora para aportar al país desde las empresas privadas. A continuación, en Portafolio TV. En unos minutos les contaremos, la CEPAL reduce proyección de crecimiento para América Latina y más colombianos reciben visa para ingresar a los Estados Unidos. Ya regresamos. Portafolio TV.